Hola, yo pues voy a hablar sobre el conflicto estudiantil de 1968, mejor conocido como la masacre de Tlatelolco, que incluso pues hasta tiene su película que se llama El Amanecer Rojo. Básicamente pues este fue un movimiento estudiantil pues, de 1968. Fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y del IPN, perdón, participaron profesores intelectuales, amas de casa, obreros, profesionales en la Ciudad de México y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, en ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Este, el genocidio se cometió en contra de la manifestación política por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, fraguada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Este, pues este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la preparatoria particular Isaac Ochoterena, este, en la Ciudadela. En lo que se manifestó la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues en esta época básicamente en nuestro país muchos periodistas llegaron de todo el mundo porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que se iniciarían el 12 de octubre, por lo que el gobierno de México le interesaba la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos porque el gobierno quería aparentar que pues no estaba sucediendo nada y promovía con mucho más las Olimpiadas del 68, pues próximas a celebrarse en México y se inaugurarían el 12 de octubre. Eh, pues es el Día Nacional del Descubrimiento de América y eh, el Día de la Raza. Este, pues básicamente lo que se veían durante las ciudades, los pasajes con las ciudades, eran los anuncios luminosos, mostraban los aros olímpicos junto a una paloma de La Paz, la paloma blanca, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, encarcelados y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Ciudadanía universitaria, el rector Barros Sierra hizo la bandera nacional a media asta, pues en señal de, bueno, este es un signo que se utiliza básicamente para mostrar luto, pues en este caso pues por los hechos ocurridos en días anteriores, por las bajas que se dieron a estudiantes o a diferentes personalidades que estuvieron en las marchas que se dieron. El 1 de agosto, pues el rector encabezó una manifestación desde CEU por Avenida Insurgentes, Félix Cuevas, Avenida Coyoacán y regresó por la Avenida de la Universidad donde inició, concluyendo con un mensaje pues, en el que se manifiesta su inconformidad por los hechos suscitados en los enfrentamientos. Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga, la CNH, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el IEPN, las escuelas normales, el Colegio de México, Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio La Salle y algunas universidades estatales. Saltándonos pues prácticamente todo eso, pues para el 23 de septiembre el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz pues estaba empeñando en detener las protestas y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues la UNAM. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. Como señal de protesta, pues el rector Javier Barros Sierra renunció, sin que le fuera aceptada la renuncia, pues ya que la Junta de Gobierno le pidió expresamente que permaneciera al frente de la UNAM. A pesar de esto,
pues las protestas estudiantiles no se callaron, continuaron las manifestaciones y crecieron en tamaño hasta que luego de 9 semanas de huelga estudiantil, eh, un aproximado de 15.000 estudiantes de varias universidades, de las mencionadas anteriormente, marcharon, dieron una protesta pacífica en las calles de la ciudad, del campus universitario. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del IPN, miles de estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposos e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco pues hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran entre las 6 y 7 de la noche, de la tarde-noche, cuando uno de los helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. Es entonces pues cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para lo que los francotiradores del batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, fuego, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban en el lugar. Y en este preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una tragedia desde este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes pues eran los agresores. Los militares pues, en el intento de defenderse repelieron la agresión, entre comillas, pero ante la confusión pues los disparos no fueron dirigidos contra los agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Pues en breve una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Muchos manifestantes pues escaparon de dicho tiroteo, escondiéndose en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero el ejército no se detuvo, irrumpiendo a cada uno de los departamentos de todos los edificios de los que conforma pues la unidad Tlatelolco, sin orden judicial para capturar a los manifestantes. La masacre continuó durante la noche y los soldados estuvieron allanando los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos pues aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. En los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de que se había registrado un choque más sangriento entre los estudiantes y tropas del gobierno. Y pues de los testigos que se lograron entrevistar, o sea, se registraron 44 bajas, pero entre los testigos que se lograron entrevistar, como dije, pues estuvieron cerca de 400, 300 muertos. Y pues este suceso resume que lo que provocó la batalla de los estudiantes del 2 de la batalla, perdón, la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68, pues fue la intolerancia del gobierno de Díaz Ordaz ante las manifestaciones. Por lo general eran llevadas a cabo por los estudiantes que estaban inconformes por la forma de gobierno que estaba rigiendo a México en esos años. También por la intolerancia hacia las peticiones de estos movimientos, tales como democracia verdadera, mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para todos, pues así como la igualdad de expresión. Esto sería todo de mi parte y que tengan buenas noches.